Me infiltré en un hotel 5 estrellas por una tontería. Cuando se las cuente, van a decir qué tonto, qué tonto. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sí, el título no es ningún tipo de clickbait. Es más, me gustaría que fuera clickbait, pero no. Es que cuando se enteren lo que pasó, horrible. Pero antes de empezar con el video, quiero agradecerles porque ya somos 309 suscriptores. Una locura cómo están apoyando el canal. Ojalá que muy pronto podamos llegar a los 1000 suscriptores. Sería un sueño. Digo, parece un sueño, pero sería increíble. Pero bueno, gracias como siempre. Y entrando un poco más en contexto con este video, empecemos por el inicio, que es lo más leve del video. Pues resulta que yo estaba en la escuela, como de costumbre, porque obviamente soy buen alumno, saco 10, no me salto a ninguna clase. Todo lo que dije es mentira, realmente mi promedio es como de 9 puntos y algo. Pero bueno, nada que nos arregle con sexo. El punto es que mis papás querían sacarme temprano de la escuela. Por lo tanto, yo estaba muy triste. ¿Pero por qué estás triste si saliste de la escuela? Pues me puse triste porque después de la escuela no íbamos a ir a mi casa. No. Resulta y acontece que íbamos a ir a otra ciudad, que estaba más o menos como a 4 horas de la escuela. Entonces el plan era sacarme de la escuela temprano, pero en vez de ir a mi casa a jugar Fortnite todo el día, era para ir a visitar otra ciudad, que la verdad ni me acuerdo el nombre, no les voy a mentir, pero era una ciudad bastante bonita, solamente que muy lejos, 4 horas de camino, y yo al siguiente día tenía clases, entonces no me gustó mucho la idea. Pero bueno, terminé yendo porque obviamente no me iban a dejar solo en la casa. Imagínense, un niño de 18 años en una casa solo, la quemo, Pero bueno, la cosa pues iba bien. Yo iba escuchando música como un adolescente normal, cuando de repente resulta que no tenemos hotel, no tenemos dónde dormir, no sabemos qué hacer. Entonces mi papá se las ingenia para encontrar un hotel, que por cierto, 5 estrellas, no sé si era, pero era muy caro, o sea, muy caro. ¿Y cuál era el problema de ese hotel? Que al final pues nosotros somos 5 en mi familia, y esa habitación solo era para 4 personas. Sí, entonces mis papás dijeron de que, ok, vamos a ir al hotel y vas a buscar una manera de meterte al cuarto con nosotros. Porque imagínense gastar en otro cuarto igual, para mí solito, no. Entonces mi hermano se encargó de buscar una salida de emergencia para detenerme la puerta y que yo pusiera pasar al hotel. Entonces me infiltré al hotel como si nada, agarré mi mochila y me pasé así como si yo fuera el dueño del hotel. Y resulta que ya estoy en la habitación, todo tranquilo, que por cierto, ni tan bonita la habitación y no tenían servicio en la habitación. ¿Qué clase de hotel es este? ¡Por Dios! Igual creo que era porque era lunes. Debe ser eso. Pero bueno, ya estamos en el hotel y ahora sí les voy a comentar la razón principal por la que fuimos a este hotel y el por qué no me quedé en casa jugando Fortnite con mis amigos. Lo que pasa es que mis papás querían ver a una banda de rock. Una banda bastante conocida, por cierto. Les diré el nombre. Era Red Hot Chili Peppers. Súper conocida, top mundial. Una de sus canciones más famosas se llama Californication. Esa a mí me encanta. Yo la sabía tocar en guitarra antes de que empezara a hacer videos, que ahora no sé hacer nada. Pero bueno, al parecer el viaje había valido la pena, porque mis papás ahora podían ver a Red Hot Chili Peppers a gusto mientras yo me quedaba en el hotel con mis hermanos. Bueno, la cosa no fue tan así. Para empezar, tuvimos que comer Doritos de la máquina expendedora porque no tenían servicio en la habitación, como les comento. Y todos los restaurantes estaban cerrados. Pero si creen que eso es malo, ahí viene la parte fea del video, que es la razón por la que lo grabo prácticamente. Pues resulta y acontece que mis papás fueron a ver a Red Hot Chili Peppers y no me llevaron. Pero gracias a Dios que no me llevaron, porque resulta que no fueron a ver a Red Hot Chili Peppers. No, nada que ver. Era una banda muy parecida, pero demasiado. El nombre era exactamente igual, solo que en vez de llamarse Red Hot Chili Peppers, se llamaban Red Hot Chili Pipers. Les copiaron el nombre, nada más le cambiaron el final, en vez de Peppers, Pipers, pero parecían muy genuinos. Y mis papás se lo creyeron, yo hasta me lo creí, la verdad. Y lo gracioso de este concierto es que la media de edad de las personas que iban era de 80 años para arriba. Era música como de Grecia, que solo la gente mayor de edad escucha. Entonces, imagínense a mis papás gastando tanto dinero en el hotel, yendo 4 horas en carro, para ir a ver a una banda que no los conocen ni en su casa, así como a mí también. A lo mejor sí los conocen, pero no es una banda que sea muy de estos tiempos, digamos. Y encima me tuve que infiltrar, evitando cualquier tipo de conversación con las personas que me encontraba encargadas del hotel. O sea, sumas todo eso y tienes un videazo. ¿What? Claro, si lo hubiera grabado, porque aquí me tienen contándoles todo esto como un story time. Pero sí, es una tontería. Es que no sé ni qué decirles.
como que mi cerebro lo sigue procesando. O sea, ¿cómo se pueden llamar exactamente igual? Y encima mis papás tenían asiento en la primera fila, con señores de 80 años al lado de ellos. Creo que no la pasaron muy bien, que digamos. Por lo menos después de eso me trajeron alitas y comí muy bien. El problema fue al momento de irnos del hotel, porque yo obviamente era un infiltrado del gobierno ahí. Y bueno, resulta que logré escapar. No me atraparon, pero sí, se logró escapar, logré ir al carro y nos fuimos a casita. Y la verdad, ¿qué les puedo decir de esta experiencia? Número 1, antes de que vayan a algún concierto de quien sea, chequen bien el nombre. No vaya a ser que confunden Peso Pluma con Peso Piedra. Y número 2, si quieren infiltrarse en un hotel 5 estrellas, váyanse por la salida de emergencia. No es cierto. No hagan eso. Solo compren una habitación y ya. Esto me pasa a mí por tonto. No les debe pasar a ustedes. No, por favor, es un canal cristiano esto. Perdón, católico. En fin, espero que les haya gustado mucho este story time. Sé que no suelo hacer story times, pero bueno, voy a volver con los retos mañana. Así que espero que les haya gustado este video. Yo lo iba a subir como un reto de infiltrándome al hotel, pero si les soy honesto, me era muy difícil grabar. O sea, no grabé casi nada. Si grabé algo, seguro ya lo puse en este video, pero no tengo nada más que eso, se los juro. Cuídense mucho, los amo y nos vemos mañana en un nuevo video.